Buenas tardes, estimados participantes y alumnos de este trimestre. Iniciamos en nuestra primera clase sincrónica con el estudio o el complemento de la teoría general de las obligaciones en su segunda parte, perteneciente al Derecho Civil 3 de la carrera de Derecho UDEFA en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación Superior de Posgrado y así. Bueno, primeramente pues es norma indicar quién es su profesor o facilitador de esta materia. Ya algunos pues, o de repente ya todo el grupo me conoce. Sin embargo, pues dentro de la lámina pueden observar mi identificación para consultas y preguntas. En cuanto al correo y los teléfonos, pues son para consulta y preguntas, no para presentar exámenes ni presentar evaluaciones, porque eso deben hacerlo en la plataforma. Pues dentro de la fuente de la obligación se da lo que es previo al contrato, la figura del negocio jurídico. Y es aquí, partiendo precisamente del negocio jurídico, donde va a producirse la figura del contrato, porque lo importante del nacimiento de esta fuente es que las partes, al llevar a cabo sus actuaciones, pues lo que persiguen es sencillamente un fin económico, un fin donde salga beneficiado tanto uno como otro. Y es por ello que precisamente viene la figura del negocio para luego el conllevar a que ese negocio, a los fines de perfeccionarse, pues tiene que partir de una fuente, un instrumento jurídico, y ese instrumento, pues naturalmente, va a ser el contrato. De allí tenemos, como lo tenemos acá en la lámina, negocio jurídico como parte del acto jurídico realizado consciente y voluntariamente dependiente de o los sujetos que lo realizan, creando, modificando o extendiéndolo con las consecuencias de carácter legal y jurídico a la cual está sometido. Por eso, dada la voluntad de las partes, es cómo actúan los sujetos. Ellos pueden producir un negocio unilateral o un negocio bilateral. Y es en esta última, precisamente en el negocio bilateral, donde las declaraciones de voluntad de los contratantes, que por lo general tienen que ser a partir de 2 o más, es lo que va a dar lugar a la existencia del contrato. Por ello, es que precisamente el contrato, tanto desde el punto de vista de lo establecido en la norma del Código Civil, como lo que ha establecido la doctrina, sobre todo, tanto nacional como extranjera, en especial la doctrina italiana, en que el contrato como convención, pues es más que todo la que genera, dado el negocio bilateral, dado el acuerdo, la manera como llegan las partes bilateralmente a realizar ese fin, y por ello es que el contrato es el mecanismo para que el mismo se pueda dar. Prácticamente la norma del Código Civil italiano, pues muy similar a la de nuestro Código Civil, la del 1321, como la norma del 1133 del Código venezolano, pues prácticamente ambas partes de lo que es una convención. Y una convención, porque eso tiene que ser realizado por medio de dos. Y esas dos partes, o hasta más, pero generalmente en dos, es donde le van a dar ese camino de, además de ser una convención, construyen, modifican
anulan, terminan, le hacen variaciones incluso desde el punto de vista legal y consensual la existencia precisamente de ese negocio. Y ella, pues naturalmente, va a surgir lo que es la obligación. La obligación dentro del vínculo jurídico que se está en ese momento formando en esas dos personas o la pluralidad de personas que llevan a cabo la realización de ese negocio. Bueno, volvimos de nuevo a conectar aquí con el señor Gilson. Dios quiera que esta vez sí no se interrumpa la señal para poder cumplir con el objetivo. De allí que si nos vamos a la definición legal, bueno, prácticamente tanto la norma del código italiano como la norma del código venezolano y específicamente acá el código venezolano, pues parte del 1133. Entonces, ya implícitamente, el contrato forma parte de ese negocio jurídico o se define como un negocio jurídico bilateral porque el contrato tiene que partir de dos o a partir de dos. Un contrato no se puede hacer con uno solo, a excepción con lo que sucede en la donación, pero siempre en la donación pues va a haber alguien que recibe. Siempre el contrato va a partir de dos. Crea, reglamenta, transmite, modifica, extingue la relación jurídica de cualquier naturaleza entre las partes que concurren a su celebración y no solo es eficaz en lo que se refiere al vínculo de naturaleza personal, patrimonial o extrapatrimonial, sino que también va a tener una eficacia desde el punto de vista de los derechos reales. Porque es que dentro del contrato, cuando se generan las obligaciones, y esto es muy importante que se entienda y se comprenda, va a afectar también el ejercicio de los derechos reales. Y ahí tenemos en el caso del contrato de la compraventa, lo que es el préstamo a interés, sobre todo cuando se constituye lo accesorio, que es la garantía hipotecaria o la garantía de la hipoteca mobiliaria, en donde van incluidos también derechos privados. Entonces, aquí tenemos que además de la definición del 1133, ese alcance por el cual el legislador lo ha establecido allí en la norma, es que todas esas características del 1133, constituir, reglar, transmitir, modificar y extinguir, entre ellas, un, como se dice, un vínculo jurídico, implícitamente se deriva el producto de ello a través de un negocio. Y dentro de ese negocio jurídico, porque tiene que tener una consecuencia legal, parte de dos ramas, patrimonial y extrapatrimonial, sobre todo desde el punto de vista personal, cuando naturalmente lo nace de dos personas, pero también va a afectar el ejercicio en la cual hacen estas dos personas, como lo es en el ejercicio más que todo en los derechos reales y en los derechos personales, aquellos por el cual mayormente está determinado el tipo de objeto y el tipo de negociación que mayormente las personas realizan. Pues bien, eso en parte de la llama del contrato, pues siempre tiene lo que se llama sus normas y tiene lo que es hasta sus límites para hacer. Dado la manera como dentro del Código Civil y dentro de lo que es las relaciones privadas, mayormente la libertad contractual parte de la llamada autonomía de la voluntad. Es decir, cuando los particulares realizan sus actos, sus negocios, pues mayormente el contrato se convierte en ley entre dos partes y no puede venir una norma extraña a modificar la voluntad de ellos. En un primer momento, eso lo establece en el 159 del Código Civil, en la cual por sí misma
todo lo que se establece dentro del contrato y las obligaciones que allí surgen, pues es única y exclusivamente voluntad de las partes. Y ellos tienen esa libertad para llevar a cabo la forma como debe hacerse el negocio. Sin embargo, nosotros tenemos que entender y comprender que los actos de los seres humanos y sobre todo todo lo que tiene que ver con las normas jurídicas, el derecho positivo, pues siempre va a tener, y es lo que se indica más adelante, un límite, una excepción a cómo se debe llevar esa libertad contractual. Porque bien, ¿cómo no? Las partes son libres de realizar el negocio, de establecer las condiciones, de establecer cómo se termina, de establecer cómo se modifica, cómo se constituye, que es lo que dice el 1159, pero a su vez, esa forma de actuar pues tiene que tener cierta concordancia con los principios de la pirámide que teníamos. Porque cuando se aplican las normas del derecho sustantivo, estas normas no pueden contrariar lo establecido en la norma constitucional. Y desde que en Venezuela, sobre todo a raíz de la última reforma constitucional, la de 1999, lo único que ocurrió fue una enmienda en el año 2008, pero a raíz de la Constitución de 1999, pues hasta cierto punto la libertad contractual ha sido muy condicionada. Acá, por lo menos, como no, en Venezuela, pues existe el derecho a la propiedad, existe la libertad económica, existe la libertad de culto, existe la libertad de circulación, existe, bueno, todo estos derechos que garantizan la vivencia de los ciudadanos. Pero siempre la propia norma constitucional y el Estado va a estar muy vigilante, va a estar muy observante, más que todo, desde el punto de vista cómo los particulares llevan a cabo la realización de los negocios y sobre todo la realización de esa libertad contractual. Por eso es que partiendo de los propios principios del Estado social, de derecho y de justicia establecidos en los artículos 2 y 3 de la Constitución y la propia norma del artículo 7, pues encontramos que sí, que las normas siguientes de la Constitución, Código Civil, Código de Comercio, que son los que manejan más que todo lo que tiene que ver con la actividad económica y con los contratos que se celebran, pues esos contratos siempre tienen que ser realizados de una manera muy cuidadosa, que no contraríen normas y preceptos constitucionales. Si leemos las normas del 2003 de la Constitución, que es donde parte los principios rectores del Estado Social de Derecho, tenemos que prácticamente todas las actividades que se realizan acá las personas y dentro por el cual conlleva a que se lleven a cabo negocios jurídicos y contratos para ello, pues no pueden atentar actos contra la vida, contra la libertad, contra la solidaridad, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos, ética y el pluralismo político. Es decir, todo no se puede atentar contra estos principios. Y si nos vamos más adelante en el artículo 3, tenemos que la defensa y desarrollo de la persona respecto a la dignidad, ejercicio democrático, voluntad popular, construcción de una sociedad justa, amante de la paz, por la promoción, prosperidad y bienestar del pueblo, garantía y cumplimiento de los principios de derechos y deberes reconocidos por la Constitución. La educación y el trabajo son los medios fundamentales para alcanzar dichos fines. Siempre que se hacen los contratos, sobre todo, pues ellos no pueden tener como objeto actividades o relaciones que atenten contra estos principios.
Por eso es que cuando se llevan a cabo los contratos y los negocios jurídicos, sobre todo los contratos, pues los contratos tienen que tener mucho sentido del respeto a la parte de la justicia social. Por lo menos con respecto a un elemento como lo es la venta. Un negocio típico, un negocio jurídico típico que será esa venta, pues tiene que por lo general tener un interés social. No se puede hablar del derecho a la propiedad en forma absoluta. No siempre ese derecho de propiedad va a estar sometido a ciertas condiciones, en la cual por el interés jurídico, por el interés social, pues no afecte a los ciudadanos, por lo menos quienes se dedican a la actividad económica, más que todo al comercio. Pues lo que se ha tratado es que por lo menos esa actividad comercial sea para beneficio de todos. De repente, con la situación país que en estos últimos años se está generando, pues bueno, ha habido hasta cierta conciencia en lo relativo con algunos costos de productos. Sin embargo, todavía, pues la situación país no ha permitido que de verdad haya una adecuada, una verdadera justicia social y un verdadero eh, poder adquisitivo en la cual pues la actividad del consumo sea de verdad algo normal. En Venezuela la actividad del consumo pues ha decaído de una manera exorbitante. Recordemos las famosas colas para adquirir los artículos de primera necesidad y sobre todo en estos actuales momentos, pues muchos de los negocios que se pueden llevar a cabo como compraventas, como arrendamiento, pues precisamente están muy difíciles dado que el poder adquisitivo del ciudadano venezolano pues ya no está permitiendo realizar este tipo de operaciones de una manera muy constante. Son demorados, difíciles, las personas muchas veces, pues su capacidad de pago no les permite hacer grandes inversiones y por eso, pues, hasta cierto punto, muchos negocios, pues, están de una manera muy suspendida. Sin embargo, dentro de lo que es el marco legal, pues la libertad contractual tiene sus limitaciones. Acá la libertad contractual no es absoluta, es una libertad contractual en la cual tiene que seguir los principios de la Constitución, aunque las partes puedan tener muy de acuerdo, pero ellas no pueden transgredir el interés colectivo, la justicia social, la preeminencia, los principios democráticos y todas estas prerrogativas constitucionales que se encuentran desde el artículo 1 hasta el artículo 11 de la Constitución. Fíjense que en el artículo 7 la Constitución es la norma suprema y fundamental del ordenamiento jurídico. Todas las personas y órganos del ejercicio pues, están sujetos a esta Constitución. Entonces, prácticamente cuando se lleva a cabo la realización de un contrato o de un negocio, pues siempre hay ciertas limitaciones que en los documentos pues no se pueden colocar. Por lo menos cuestiones donde conlleve a esclavitud, cuestiones donde de verdad conlleve a trata de personas, y asuntos donde conlleve a desmejoría de la calidad de vida, pues naturalmente que ese tipo de negocio y ese tipo de contrato será nulo. Seguimos entonces acá con las láminas, bueno, los presupuestos de los contratos, naturalmente los contratos pues actúan partes, ellos se llevan por las partes, capacidad, esas partes tienen que tener capacidad y esa capacidad pues mayormente la capacidad de goce, ser mayor de edad y dentro de la realización del contrato pues tienen que tener poder de disposición para poder realmente tener eficacia el negocio jurídico y sobre todo el contrato como elemento, como parte integrante de ese negocio jurídico. Bueno, las mismas normas, el 1141 y el 1142, pues establece lo relacionado a elementos de existencia y elementos validez del contrato, la existencia, consentimiento, objeto y la causalidad. El primero relativo con el acuerdo de voluntades que tiene que haber entre las partes. El segundo sobre
el bien en la cual va a ser la materia de ese contrato. Si es una compra-venta, pues un bien mueble será un mueble. Si es un préstamo, pues será la entrega de un dinero para ser pagado con intereses en tanto tiempo y tendrá su garantía, etcétera. Y la causa lícita tiene que tener una razón de orden legal por la cual las partes deciden hacer ese negocio. Y en cuanto a la validez, el artículo 1142 en la cual que estos elementos para que el contrato sea válido, primero las partes no deben tener incapacidad, es decir, por lo tanto las partes tienen que ser plenamente capaces y ese consentimiento que las partes dan para la realización del contrato y perfeccionamiento del negocio tiene que ser un consentimiento libre de vicio. ¿Cuáles serían estos vicios? Que no esté dado por medio de error, no se produzcan actos de violencia, ni mucho menos actos de delito. Tenemos otro elemento colectivo como lo es la capacidad y a la vez la personalidad jurídica que identifica a las partes como sujeto de derecho y subjetivo vemos consentimiento, causa y objeto. Y por último, y creo que terminamos con los efectos del contrato. Por lo general, el contrato en el momento en que se suscribe, pues se hace de obligatorio cumplimiento. Si se realiza un contrato de compra-venta, pues tiene que ser la compra-venta cumplida. El vendedor entregar el bien, el comprador pagar el precio y perfeccionarse ante un documento que tiene que ser un documento público en el caso de bienes muebles de sometido a publicidad o en el caso de los inmuebles que tienen que ser a través de una oficina de registro. En los contratos, naturalmente, pues aunque tienen fuerza obligatoria, pues de acuerdo a cómo lo hayan pactado las partes y no afecta a terceros, pues tienen hasta todo cierto grado de relatividad. Esto conlleva a que si hay terceros afectados o el contrato pueda presentar ciertos vicios, sea oponible contra esos terceros cuando sus derechos e intereses son perjudicados. Y en cuanto a la estipulación y promesa hacia otros, generalmente los contratos, pues desde el momento en que se hacen, desde el momento en que se perfecciona el negocio, pues lo importante es que si hay la existencia de terceros, esos terceros pues tengan también beneficios de acuerdo a los numerales que allí están indicados en la lámina, no salgan perjudicados. Bien, bueno, como que el tiempo prácticamente nos alcanzó. Pero aquí lo importante, y esto toco el tema, debido a que esta es una de las actividades que nosotros como abogados litigantes hacemos mucho, la parte de los documentos. De repente, en este momento, pues, haya bajado un poco, producto bueno, de, como lo indiqué anteriormente, este, el poder adquisitivo ha mermado, en la cual pues muchos de este tipo de contratos muy típicos en Venezuela pues hayan bajado su realización, caso de las ventas, caso del arrendamiento, pero indistintamente están vigentes en el actual Código Civil. Hay que cumplir con los requisitos de ley, tanto de existencia como de validez, y todo lo que establece la norma para su eficacia y el contrato, pues naturalmente, aunque tenga fuerza obligatoriedad entre las partes que lo suscribieron, sin embargo, los contratos tienen que tener disposiciones en las cuales no sean tan relativos, no hagan oponibles a terceros y si se hacen estipulaciones en terceros, esas estipulaciones pues tienen que ser en beneficio de los bienes. Bueno, para los efectos de la primera evaluación, como está indicado en su plataforma, hice un pequeño cambio, por lo que primero una evaluación escrita para comenzar ya con la definición de conceptos, para luego ir desarrollando lo que es a través del ensayo y informe, la redacción y en este caso de las obligaciones en su segunda parte, el último tema como
consiste en la extinción de las obligaciones, pues más que todo la actividad es muy de conceptos y esos conceptos tienen que ser apoyados por medio de la norma jurídica, porque a partir ya de acá, el derecho a las obligaciones tiene ese, y el derecho a las obligaciones por lo general pues se ampara es en las normas jurídicas a partir del artículo 1133. Entonces, ya está abierta la plataforma a partir del próximo lunes. Pueden ir incorporando sus evaluaciones ahora mismo, hacer lo posible de que, bueno, presentar la gran mayoría, mínimo 3 evaluaciones, tratar de presentarlas para que solamente en la jornada recuperativa pues presenten la evaluación que no pudieron presentar en el momento indicado. Bueno, de mi parte, pues, agradezco la atención a esta primera clase de la segunda parte del derecho a las obligaciones y estaré pendiente cuando me asignen el segundo encuentro científico. Bueno, para usted, señor Wilson, pues, gracias por la atención y nos encontraremos en el segundo encuentro científico. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.